presentamos el programa Cuenta Conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ya con ustedes el programa Cuenta Conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Buenas, Dios les bendiga. Bienvenido a su programa Cuenta Conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Les saluda muy cariñosamente su hermana Rocío González desde la ciudad de Trenton, New Jersey. Y está conmigo mi compañera. Dios les bendiga, mi nombre es Romina Omana y como siempre un gran placer para mí estar compartiendo la hermosa palabra de Dios el día de hoy con ustedes. Y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio Cristo, la piedra angular, el app que está gratis, y también en Roku TV, Fire TV, en Android y Apple Store. Visita nuestro canal YouTube también ahora en la web www.radiocristolapiedraangular.org. Así que puedes seguirnos a través de las redes y como siempre también a través del Facebook, ¿verdad? Está la página ahí las 24 horas. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a decir el título. El tema de hoy es naufragar la fe y vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 23, y la palabra de Dios dice así: mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Amén. Vamos a hablar sobre naufragar y casi siempre la palabra naufragar, el diccionario está hablando de una embarcación que se va de pique y que se pierde, ¿verdad? Y me llegaba a mí a la mente, hermana Romina, el Titanic, que él naufragó, dice, para el 15 de abril en el 1912, él salía de Inglaterra hacia Nueva York y era considerado uno de los barcos más grandes, más lujosos de aquel tiempo, y supuestamente era imposible que naufragara, ¿verdad? Y uno dice las cosas que el hombre pone, pero esto me da a mí a entender, porque vamos a hablar de esto, de que hay que tener mucho cuidado, porque el que se cree firme, mire que no caiga. Espiritualmente también nosotros podemos hundirnos, podemos naufragar nuestra fe, porque ese es el título, naufragar la fe. Este gran barco, dice, impactó el iceberg y rasgó el barco al lado derecho y le hizo grietas, y entonces lo dañó 5 compartimientos, y lamentablemente, ¿verdad?, el bote de salvavidas no eran suficientes, solo habían 1,200 personas, salvavidas, y iban 2,200 personas. Así que faltaban salvavidas hubo para un tantas naufragio ahí, hubo ahí una pérdida de vidas, de material, y murieron más de 1,500 personas. Y solamente sobrevivieron 700. Esto quiero darlo como reflexión de que muchas veces tú como hijo de Dios crees que eres como el Titanic, que nadie te va a dejar caer, que estás hoy aquí arriba y que estás en el espíritu, pero que somos invencibles. Eso. Ahí es donde debemos poner nuestros ojos y nuestra esperanza, nuestra fe en el Señor, no en nosotros mismos. Amén. No en el hombre, no en las cosas hechas por el hombre, porque mire lo que puede pasar. De hecho, hay historias donde dice que el capitán y todos decían que ni Dios podía hundir ese barco. Santo, sí, para que tú y veas, ahí ¿verdad? Dios demostró lo que sí es posible hacer, ¿verdad? Y nosotros en lo espiritual también. Por eso el Señor nos dice, nunca debemos confiar ni en nosotros mismos si no estamos unidos al Señor. Porque la lucha es constante, la guerra es todos los días, la lucha por tener la fe es a diario. Sí. Entonces vamos a hablar sobre esto, ¿verdad? Sobre el naufragio, el peligro de naufragar en la fe, que es, como les dije, en el diccionario dice es hundirse, es perderse,
una embarcación, ya sea en el mar, en el río, a lo largo, pero qué mejor ejemplo que el del Titanic, yo creo. Totalmente. ¿Verdad? Completamente. Que a veces se hunden por una tormenta, por un viento o por un choque, como en este caso que chocó con hielo. Así es. El Titanic, ¿verdad? Y en sentido figurado se usa para expresar también fracaso. Cuando hay una pérdida, cuando hay una caída en cualquier aspecto de la vida. Podemos decir, su matrimonio naufragó, el proyecto naufragó por falta de apoyo. Así que naufragar no solo describe a un barco. Estamos hablando aquí de un barco que naufragó por un hielo o puede naufragar por una tormenta, pero muy pocos sobreviven cuando hay un naufragio. Así es. Y ahí es donde nosotros tenemos que agarrarnos fuerte de la roca y abrazarla para no naufragar, ¿verdad? Porque hay muchos creyentes que vienen al Señor, que creen al Señor, lo aceptan como su Salvador, reciben fe, pero cuando van caminando, cuando van ahí los años pasando, ¿verdad? Se van como confiando, diría yo. Entonces, ¿qué pasa? Vienen el diario vivir, puede ser las ocupaciones, el trabajo, la familia, como también las preocupaciones o dificultades, y entonces ahí viene menguando la fe. Se olvidan, lamentablemente, en un momento en que chocan con algo, porque digámoslo así, en nuestro barco, yo antes tenía en la sala un barco enorme, grande, que ya lo quité porque a mis hijos no les gusta, pero yo decía, esa soy yo, que voy en el mar abierto, era un mar abierto lindo, pero siempre decía, mi piloto es Jesucristo. Y Él es el que sabe llevarme a puerto seguro. Si usted no lleva a Jesucristo, su barco va a naufragar, su vida va a naufragar. Así que a veces muchas ocupaciones nos desvían del puerto que vamos camino al cielo. Las muchas tribulaciones, problemas, dificultades, en ese momento se nos olvida quién es el piloto, quién es el capitán. Y ahí es donde lamentablemente se hunden las vidas, las personas, porque necesitan tener fe, la fe para continuar. Y yo creo que el combustible de la vida del cristiano es la fe. Definitivamente. Amén. Para que ese barco se mantenga firme y llegue al destino, hay que alimentar la fe a diario. No puede faltar nunca combustible. Amén. Mi hermano, y la fe es creer antes de ver. Es esa plena convicción de lo que nuestros ojos no ven, pero creemos que existe, que lo vamos a encontrar. Amén. Y que la misericordia de Dios va a obrar para regalarnos eso que no vemos y deseamos, pero siempre bajo la misericordia de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. O sea que lo contrario, estaríamos desagradando a Dios, porque la palabra dice así, sin fe es imposible agradar a Dios. Si nos acercamos a Él, creemos que Él existe, es decir, que estamos convencidos plenamente de la existencia del Señor. Amén. Y si creemos que Él existe, pues creemos en sus promesas. Y esa es la fe que nos debe mover día a día para no naufragar. Muchos decimos tener fe en Dios y en sus promesas, leemos su palabra y creemos, porque siempre hay similitud entre decir tengo fe y le creo a Dios. Pero cuando llegan las pruebas y dificultades, la fe puede disminuir, puede desmayar, puede naufragar, como es el tema del día de hoy, y muchas veces terminamos hundiéndonos. También están aquellas personas que tienen un buen comienzo en el camino del Cristo, cuando lo conocemos a Él, y esa vida cristiana comienza con una gran fe, alegres, felices, pues por esa fe que el Señor nos regala. Pero en muchos casos también luego rechazan lo que una vez con sus vidas afirmaban creer por los deleites del mundo, engañados nuevamente por la vida. Entonces hay que estar muy atentos en esa fe, que no solamente es esa fe cuando iniciamos en los caminos del Señor. Sí, así es. Nada la puede tambalear, ni siquiera toda la descripción que dimos al principio, y mucho menos el volver atrás, el volver al mundo. Cuando la fe falla es importante regresar en oración y buscar a Dios.
en lugar de centrarse en las circunstancias difíciles y en el atractivo, el engaño del mundo. Para recuperarla, hermanos, se debe recordar el poder y la fidelidad de Dios que ha tenido con nosotros tiempo atrás, en el pasado. No podemos olvidar lo grande y maravilloso que ha sido el Señor con nosotros. Qué lindo. No caer en el temor o en la preocupación y ver las situaciones desde una perspectiva divina, como el Señor la ve, con los ojos del Espíritu debemos ver esas situaciones, en lugar de enfocarnos en los obstáculos. La pérdida de fe o el flaquear en la fe es una realidad humana, hay que admitirla. Sí, es una lucha constante de nuestra carne. Amén. Y está muy presente en la Biblia. Y incluso vemos ser siervos de Dios que en algún momento su fe naufragó. Podemos aprender mucho de sus caídas, pero sobre todo de cómo Dios los restauró y los fortaleció. Y así nos quiere enseñar el día de hoy. Sí, y yo pensaba en lo que hablabas de que cuando uno recibe un diagnóstico negativo, un cáncer, una enfermedad, uno dice, ay, hasta aquí llegué. Y ya me muero y ya su fe empieza a menguar. Y hay gente que busca ayuda fuera de Dios. Y ahí es donde está el peligro, porque su fe dice como que Dios no me está ayudando. Claro, como, está la duda. Exacto. Y se va de pique ese barco porque usted cuando va a otro lugar se terminó. Nuestra fe tiene que mantenerse ahí firme. Recordemos que el mal nos va a querer hacer disminuir esa fe, él va a buscar la forma. Y si no es por las situaciones, por esos momentos fuertes, él nos va a recordar el pasado, nos va a tentar con ese pasado de donde Dios nos sacó. Por eso nosotros debemos decirle un no contundente a los deleites engañosos del mundo. Sí. Porque después de conocer la palabra, después de conocer la justicia de Dios, la fe puede naufragar nuevamente por mirar atrás. Entonces hay que tener sumo cuidado allí. Amén. Y una cosa que es bueno ver el pasado, pero en Dios. Porque muchas veces cuando me pasa algo negativo, yo digo, ay, pero si ya Dios me sacó de ahí, a mí me va a sacar de esta también. Porque nuestra fe mengua cuando empezamos a ver el pasado del mundo, pero no vemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Claro. Dios nos ha suplido, Así Dios es. nos ha sanado, Dios nos sacó de este lugar. Es para recordar la grandeza del Señor en nuestra vida, no es para extrañarlo, no es para añorarlo y mucho menos para desearlo. Ahí eso sí está prohibido. Amén, amén. Es para recordar y ver las promesas, la grandeza que el Señor ha hecho y que por supuesto va a ser en la prueba, en la circunstancia que estamos viviendo. Amén. Y la Biblia nos da una promesa en 2 de Timoteo 2:13 que dice, si nosotros permanecemos fiel, Él permanece fiel. Yo creo que esto se llama fidelidad a Dios. Pero nuestra humanidad, ¿verdad?, nos hace dudar. Los ataques del enemigo nos hacen dudar porque nosotros pensamos que se acabó, que ya no hay remedio y se nos olvida quién es nuestro Dios. Entonces, ¿qué significa flaquear la fe? Bueno, no siempre es perder la fe completamente, porque tengo fe un poquito, pero significa dudar del poder de Dios o de las promesas de Dios o de nosotros mismos. Podemos dudar, bueno, para mí no hay, ya Dios no tiene remedio para o Dios no me puede ayudar, pero esto es más que mirar las circunstancias, esto es confiar en Él. A veces la gente se siente abandonada, desanimada. Humanamente somos humanos. El enemigo nos va a atacar por la soledad. Te sientes solo, no hay nadie que te ayude. Pero la Biblia nos dice que tengamos cuidado porque cuando dudamos podemos destruir nuestra fe. Y nuestra fe siempre va a ser probada. Mire que se lo digo yo, cada ratito paso por ese examen de cuánta fe yo tengo en el Señor. Y los dones del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos reaviva, el que nos levanta y en medio de las pruebas nos da esa fuerza. Y entonces podemos decir al corazón, como dijo David, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te confundes dentro de mí? Si el Señor ha prometido no dejarte en la aflicción. Yo misma me autorreceto la palabra de Dios, porque Romina es muy importante, la Biblia, la palabra.
es la que nos recuerda, por eso debemos sumergirnos en la oración, sumergirnos en estar en comunión con Dios, en la palabra, que es la que nos va a recordar lo que en ese momento estamos olvidando por lo que estamos viviendo, por la situación, por la tentación, porque hemos dejado de orar, hemos dejado de congregarnos, nos hemos apartado del Señor. Pero si nos sumergimos en la palabra, si no querramos, porque ese es el punto, no queremos orar, lo hacemos. Estamos desanimados para leer, buscamos el momento. Es allí donde le damos la gloria al Señor. No tenemos palabras de cómo comenzar la oración, pero nos sentamos, nos arrodillamos y le confesamos al Señor. No sé ni cómo empezar, me siento tentado, el mundo me está llamando, se me olvidó lo que hiciste por mí, yo creo que no me puedes resolver esto, Señor, ni siquiera tengo palabra para expresarlo. Y allí es donde sucede el milagro, en el momento en que nos entregamos, nos abandonamos, le decimos, Señor, mira, estoy pensando esto, perdóname por desconfiar, pero si nos quedamos callados, es allí donde seguimos alimentando, hermanos. Allí es donde no podemos dejar que nuestra fe naufrague. Nada, porque la tentación cada vez se va a hacer mayor. Entonces vamos a ir perdiendo fuerzas para resistir esos pensamientos, esas tentaciones. Y lo peor es volver a caer en solucionar como soluciona el mundo. Amén. Es allí donde no puede llegar un creyente del Señor, es allí donde debemos esforzarnos. Y es donde la palabra de hoy, pues, tan preciosamente nos está hablando de cómo sortear estos dardos para no naufragar en la fe. Amén. Porque lamentablemente, ¿verdad? Nuestra humanidad nos va a hacer flaquear. Así es. Y hay gente que cuando está pasando por el problema se aleja de Dios, se aleja de la congregación y de los hermanos. Ahí es más bien donde usted debe ir al templo, como dice su palabra, y lleva sacrificio de alabanza. Amén, así Sacrificio de alabanza significa que las voy a alabar aunque no tenga deseo, que voy a buscar su presencia aunque las fuerzas no me dan. ¿Por qué? Porque yo sé quién es nuestro Dios todopoderoso. Hay un ejemplo bíblico, hay varios, pero vamos a tocarle unos 2 o 3 de personajes que perdieron su fe, que se les naufragó y por causa de eso tuvieron consecuencias que hasta hoy mismo las estamos viviendo, pero también vemos la misericordia de Dios. Y son ejemplos para nosotros y nos edifica y nos alerta para esos momentos en nuestras vidas. Y uno de ellos es Abraham. Sí, podemos dar Abraham, en el momento en que Dios le dijo que iba a ser padre, ¿verdad? Ella junto con Sara, pues pasó tiempo y ella no quedaba embarazada. Ahí, en ese momento donde ver que Dios les había hecho la promesa, pero no la veían, ¿verdad? Pasó y pasó el tiempo, pues ellos buscaron la forma de que eso se hiciera realidad. No pudieron esperar el tiempo del Señor. La impaciencia, la duda también, los llevó. Fueron años, casi 10 años. Fueron años, por eso. Porque Dios les prometió, fueron años. De ti haré una descendencia, pero Sara estaba estéril. Claro, fueron años esperando. Pongámonos en los zapatos de ellos. ¿Tenían razón? Pues sí, un poquito. Humanamente. Sí. Pero eso es lo que Dios nos enseña. El tiempo de Dios es perfecto. Exacto. Entonces aquí no podemos decir, bueno, el Señor está tardando, el Señor ya han pasado muchos años, yo ya estoy viejita y todavía no he esperado la promesa del Señor. Pues así sea un día antes de nuestra partida, el Señor va a cumplir y eso es lo que nos enseña este ejemplo. Ellos no supieron esperar o no pudieron, me imagino los pensamientos que venían, si el Señor me prometió, ¿por qué no es que hacemos? ¿Será que vamos? Y seguro fueron varios planes de ellos, hasta que cometieron el error, ¿verdad?, de Abraham, escuchar a su esposa, ¿verdad? Le quisieron ayudar a Dios. Ayudar a Dios, muy bien. Y ellos solucionaron a su manera. Ya conocemos la historia, su sirvienta sí quedó embarazada y le dio hijo, pero no era el de la promesa del Señor. Por supuesto, eso trajo consecuencias. La duda en Abraham, la duda en Sara y, por supuesto, actuaron con las soluciones humanas. A pesar de que Abraham creyó en las promesas de Dios, pero al tardar su cumplimiento escuchó el consejo de Sara y es donde se une con Agar y esto sucede. Esto trajo consecuencias. Y nace Ismael. Así, esto trajo consecuencias. Hasta la fecha. Así es. Porque viven como perros y gatos que son los que pelean con el pueblo de Israel hoy en día. Así es. Y esto, ¿qué es lo que quiero concluir? Bueno, concluir no. ¿Qué es lo que nos enseña? Si tú estás esperando una promesa de Dios, si no se ha cumplido, hermano, esperemos con una fe constante, pacientemente, creyéndole al Señor.
el tiempo que se lleve, el tiempo que se lleve, porque Dios va a cumplir, Dios no es hombre, Dios es fiel, y a pesar de las dudas que pueden tocar nuestra mente, para no decir que las dejemos llegar hasta nuestro corazón, nuestro Señor va a cumplir, porque si actuamos, si queremos ayudar al Señor con nuestros planes, que no son iguales a los del Señor, va a traer consecuencias, así como le sucedió a Abraham y a Sara. Quisieron ayudar al Señor y en vez de ayudarlo cometieron un error, porque permitieron naufragar la fe en ese momento. Como dice ahí, la impaciencia, ¿verdad?, hizo que tomaran malas decisiones fuera de la voluntad de Dios. Pero, sin embargo, Dios sigue siendo fiel y le cumplió su promesa. Que él había ofrecido. Y le dio su promesa de tener a su hijo Isaac. Y en el tiempo que Dios lo tenía estipulado. Y parecía imposible porque ella ya estaba anciana, ya se le había ido los días de pubertad, digamos. Sí. Y sin embargo, ¿habrá algo imposible para Dios? No, yo diría que uno mirando este ejemplo me toca. Totalmente. Porque uno a veces pierde la paciencia. Yo la pierdo rápido, yo todo lo quiero rápido. Pero mirando esto, uno dice, wow, Señor, si tú eres el Todopoderoso, imagínate, hizo a Sara que volviera a rejuvenecer su vientre, pudiéramos decir. Y le dio el hijo que le había prometido. Es que en esas circunstancias se hace una lista, yo creo que nosotros como humanos, y cuando la fe comienza a menguar, la lista se hace más grande en los contras, en los imposibles. Amén. Cuando en Dios la lista más grande es lo posible. Amén. Para recibir esa promesa. Y es allí donde debemos enfocarnos, en lo que no vemos. Sí. A pesar de que esa lista pudiera ser más grande, de que no se va a dar, pero nosotros debemos creer en la lista de los imposibles, porque la lista del imposible es donde está Dios y es donde Dios se va a manifestar y donde va a dar gloria a su nombre a través de nuestra situación. Ahí es donde la fe engrandece al Señor. Siento de Dios decir a alguien que está ahí escuchándonos que quizás usted está luchando con un esposo que ha esperado por años que haya un cambio, que usted dice ya no tiene remedio, ya yo oré, ayuné, los hermanos oraron, pero yo puedo decir, y Romina es mi testigo, que Amén. Después de 30 años, mi esposo es una criatura nueva que yo digo, wow, no lo puedo creer. Es que Dios es poderoso. A veces la fe mengua, a veces cree que ya no se puede, pero tenemos que mantenernos firmes creyendo que Dios va de piloto, de capitán en tu vida, de tu barco no va a naufragar si Él va contigo, ¿verdad? Y eso es lo que yo siento decirte hoy. Quizás usted diga, bueno, es que me botaron del trabajo, mis finanzas, etcétera. Mire, Dios abre puertas donde usted no se las imagina. Dios te lleva a lugares donde usted no se imagina. Conoce personas que usted dice, mira qué bendición. Así que su vida no va a naufragar si se mantiene en fe firme, como decía el texto, agarrados del Señor, ¿verdad? Y ahora yo quiero hablarles de un ejemplo. Pedro, un discípulo de Jesús, que también él flaqueó en su fe. ¿Por qué estamos dando ese ejemplo? Porque como hijo de Dios puede que te pase a ti. A mí me ha pasado, a ti te puede pasar. Lo importante es mantenernos ahí firmes, Amén. porque la misericordia de Dios le dio a Abraham su hijo a pesar de que él quiso ayudar a Dios. Él siguió fiel. Nosotros somos los infieles, ¿verdad? Así es. Y en el caso de Pedro dice que Pedro se hundió en el mar cuando quiso caminar sobre las aguas. Mire, le voy a leer un poquito de unos textos de Mateo 14:24, donde dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús venía caminando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar en el mar, se turbaron, tuvieron miedo. Y empezaron a decir, es un fantasma, imagínate, venía caminando sobre el mar, y dieron voces. Pero enseguida Jesús les dijo, no tengan miedo, soy yo. Entonces Pedro, que era un atrevido, que tenía fe, dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y cuando él descendió, iba caminando, él iba caminando, Romina, sobre las aguas. Amén. Dice que entonces de pronto miró más el mar y el viento. Quitó su mirada del maestro por un minuto Y se hundió. y se hundió. Se hundió. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo Jesús que agarrarlo, sacarlo de la mano y decirle, hombre de poca fe. ¿Tenían fe? Sí tenían. Caminó un ratito, pero menguó. Por eso te estoy hablando hoy del peligro, que tenemos que mantenernos ahí y también para que sepas que como humanos vamos a fallar, vamos a menguar, pero Jesucristo estaba ahí para darle la mano y sacarlo con bien, ¿verdad? Esto pudiéramos decir que fue en ese momento de miedo. Sí. Sí, entonces esto es lo que nos quiere enseñar la presentación de este pasaje, donde Pedro caminaba, pero cuando él miró y se vio en esa gran tormenta, en ese minisegundo, para no extendernos tanto, que fue un minisegundo donde él tuvo miedo y titubeó, ahí naufragó su fe. Amén. Y es donde somos humanos y sabemos que el miedo puede parecer, pero no nos dejemos invadir por el miedo, porque nos paraliza y ya dejamos de ver con la óptica de Dios la situación que estamos pasando y el propósito de nuestra prueba. Y no solamente ahí, hermana, fíjate que más tarde en una reunión está con los discípulos, Jesús les dice que todos lo van a dejar solo, pero Pedro dijo, nunca te voy a dejar solo, yo muero por ti, yo estaré contigo. Y tenía fe en ese momento, estaba firme en lo que estaba diciendo, pero Jesús dijo, ay Pedro, tuve que orar por ti porque Satanás te va a zarandear. Así es. Y entonces dicen que cuando fue arrestado Jesucristo, Pedro estaba mirando de lejos y tenía miedo porque los querían matar a todos sus discípulos. Y él sentado en el patio se le acercó una criada y le dijo, ¿tú también estabas con Jesús, el Galileo? Y él dijo, no, no, ¿qué tú dices, mujer? Y luego sale a la puerta y viene otra mujer y le dice, tú estabas con él. Y él también lo volvió a negar, dijo, yo no lo conozco. Pero después se acercan unos que estaban ahí y le dijeron, sí, tú estabas con él, por tu manera de hablar te descubre. Y él entonces, ¿sabe lo que hizo? Mire qué triste, empezó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Así es. Y lamentablemente cantó el gallo como Jesús le dijo, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. ¿Qué vemos aquí? Que Pedro también flaqueó. Pero aún así, la misericordia de Dios más tarde lo busca cuando Él resucita, lo encuentra ya en el mar tirando las redes y lo invita a comer y ahora le dice, si me amas, apacienta mis ovejas. Y el primer discurso de Pedro se ganó a más de 3,000 personas. Amén, bendito sea el Señor. Ese es el propósito de Dios en cada prueba, hermanos. Por eso así sea la prueba muy grande, la tentación muy grande, el atractivo por el mundo, en algún momento en que te sientas atraído y crees que no puedes luchar. Mire, con solo una palabra de auxilio al Señor, el Señor obra grandemente. No nos dejemos engañar, sigamos perseverando, sigamos luchando, venciendo todo esto para que el Señor obre de forma tan grande y misericordiosa, así como este ejemplo de Pedro. Imagínense, después de 3 sucesos así, el Señor se sirvió de Pedro. Hay un propósito siempre con nosotros. Amén. Y eso es lo que no debemos olvidar. Amén. Y podemos decir entonces que él perdió su fe momentáneamente, pero se arrepintió sinceramente y Dios lo restauró. Tenemos a Tomás. Tomás es otro discípulo, hermana Romina, que me gustaría que hablaras de él, porque Tomás también fue incrédulo cuando él le dijeron, es que cuando lo llegaron a ver a la tumba, Tomás no estaba ahí. María y Pedro y Juan estaban, pero Tomás no estaba. Y ellos le dicen que Jesús había resucitado y él no creyó en eso. Y cuéntanos un poquito ahí de lo que dice de Tomás. Ok, recordemos que él fue uno de los 12. Le llamaban Dídimo. Así mismo es. Y en el momento que Jesús resucita,
y le llega a él, junto con todos los discípulos, recibiendo esta gran noticia, él dudó. Él, en su mente, ¿qué fue lo que dijo? No lo puedo creer hasta que yo mismo no lo vea. E introduzca sus dedos donde fue herido. Sí, en sus manos. Él dijo, si yo no metiera la mano donde le metieron los clavos. Exacto, ese momento de duda después de haber estado con el Señor, de haber visto milagros, la grandeza, caminar con Él, Él dudó. ¿Sí? Yo creo que cualquiera de nosotros podemos vernos reflejados en eso cuando pasamos una situación y otra y se nos olvida los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero Dios con su misericordia se le aparece y le dice, aquí estoy, mete tu dedo en mis llagas. Amén. Yo no me imagino el quebrantamiento de Tomás, hermanos. Yo no me imagino en el momento en que vemos la fidelidad de Dios cuando Él nos soluciona y nosotros hemos pasado por esa duda. Amén. Es aquí donde, bueno, yo siento que esta palabra me quebranta, porque Dios nunca nos ha dejado solos, siempre Él ha estado. Es nuestra incredulidad de dudar en esos instantes. Imagínense, Él estuvo con nosotros, con Tomás, y Él ha estado con nosotros en los momentos de prueba, nunca nos ha dejado. Aún cuando no los conocíamos, el Señor con su misericordia siempre estuvo. Cuanto más cuando queremos agradarlo. Sí, amén. Entonces, este mensaje que toque nuestro corazón. Amén. Nunca olvides, no dejes que la incredulidad toque tu corazón y olvides el amor, la misericordia, la fidelidad que ha tenido Dios con nosotros. Amén. Siempre ha estado ahí. Nosotros no necesitamos ver, nosotros no necesitamos meter ni probar metiendo nuestros dedos en sus llagas, porque lo creemos sin ver, como comenzó este mensaje, diciendo que la fe es creer sin ver. Si nosotros somos seguidores de Jesucristo, es porque creemos que es el Hijo de Dios, que dejó su trono de gloria, murió en la cruz y el día de hoy está en nuestro corazón. Amén. Esa es nuestra fe y esa es la que se debe mantener firme a pesar del ruido del mundo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los atractivos. Mire, el engaño del mundo de hoy es muy atractivo, por eso la palabra dice, hasta sus escogidos un día van a regresar al mundo, porque el engaño va a ser demasiado grande, los va a confundir, los va a engañar. Por eso hay que estar atentos, hermanos, por eso hay que creer sin ver en estas promesas bellas que tiene nuestro Señor. En el caso de Pedro, podemos decir que él dudó por miedo, pero en el caso de Tomás se ha dicho siempre que por incrédulo. Era un incrédulo. Él dijo, hasta que yo no meta la mano en las heridas de los clavos, en su costado, pero dice que 8 días después se le aparece el Señor. Así es. Y ahí, mira la misericordia de Dios, porque cuando estaba ahí, Jesús no se enojó por lo que él dijo. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Le llamó y le habló y le dijo, mira, aquí mete tus dedos en mis llagas. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. Porque hay gente que todo lo cuestionan, no lo creen. Y le dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús le dijo, porque me has visto ahora crees. Lamentablemente hay gente que son así, quieren ver cosas para creer, pero a Dios se le cree por fe en que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y esta historia la podemos encontrar en Juan 20, 24, donde vemos cómo Él lamentablemente pues también flaqueó, mostrando la evidencia de que su fe estaba menguando. Así Romina, entonces, ¿cómo yo puedo fortalecer la fe? Porque el tiempo se nos fue. Así es, mire, nosotros debemos estar en oración constante, pero también tenemos otro pasaje muy hermoso en Marcos 9, que nos dice así, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Aquí estaban pues los discípulos, una gran multitud los rodeaba y los escribas discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corrieron hacia él. Y él les dijo, ¿qué discuten con ellos? Les preguntó. Y uno de las multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre se apodera de él, lo derriba y echa espumajarros, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que lo expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Y Jesús les dijo, oh generación incrédula, de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar?
traigan al muchacho. Lo llevaron ante él y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y éste cayó en tierra revolcándose. Jesús le preguntó al Padre. Este es uno de los versículos más importantes, que es el que nos va a dar la enseñanza. Sí, amén. Sí, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde su niñez. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es un padre pidiendo al Señor Así misericordia. es, si tú puedes. Y el Señor le dijo, ¿cómo que si se puede? Todo es posible para el que cree. Aleluya. Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. A mi incredulidad, porque él Así tenía es. fe, pero le faltaba más. Exactamente, pero él se fue a donde tenía que ir, Gloria a Dios. al Señor Tremendo Jesucristo. mensaje, sí. Él llegó donde tenía que llegar. Ahí, bueno, imagínense tener un niño así por tantos años. ¿A dónde no pudo haber acudido ese padre para poder ayudar a su hijo? Pero en el momento de Dios, en el momento preciso, él llegó a donde tenía que llegar, se lo entregó y le dijo que sí. Claro que sí. Ayúdame a creer más. O sea, quiere decir que él tenía ya fe, Amén. pero él quería más y Dios se la iba a aumentar a través de ese Amén. milagro. Eso- Porque él fue a dirigirse con él ya con una fe que había en su corazón, ya existía. Amén. Y esto me hace pensar que para yo fortalecer la fe tengo que ir a Jesús en oración para Totalmente. que mi fe crezca. Y el Señor le va a decir, para Él no hay nada imposible. Ah. Y pedirle al Señor, si tu fe está menguante, pídale, Señor, aumentame la fe. Yo quiero ver tu poder y tus milagros. Pidamos como este Padre. Sí, amén. Creo, Señor, pero ayúdame a rechazar esta incredulidad. Ayúdame con esto. Amén. Allí es donde Y una de damos las, el cambio. recibí una llamada yo de una madre que clama por sus hijos porque no ve remedio. Esto me toca porque yo también tengo hijos, ¿verdad? Y también están fuera de los caminos de Dios. Hay que creerle a Dios que para Él no hay nada imposible y que de alguna manera sobrenatural ellos son liberados de cualquier atadura del enemigo, hermana Romina. Pero hay que creerle y decirle al Señor, auméntame la fe, porque el Señor lo puede liberar a tus hijos también. Así es. Amén. Así que también otra manera de fortalecer, porque no solamente la oración es la palabra de Dios. Cuando yo estoy oyendo la palabra de Dios me aumenta la fe. ¿Qué dice la palabra en Romanos 10:17? La fe viene por el oír y por oír, no cualquier cosa. Hay que oír la palabra de Dios. Y también la comunidad y el apoyo. Cuando usted se congrega, cuando usted está con otros creyentes que estamos hablando el mismo lenguaje, usted se le va a aumentar la fe. ¿Verdad, Romina? Así es, así mire. Una persona comienza la vida cristiana y a veces creemos nosotros mismos y lo que nos rodean que es un verdadero comienzo y luego se abandona todo. ¿Cuántas personas no han comenzado con fe y uno cree que están allí fervientemente y de repente abandonan todo? El barco de la fe es donde podemos decir que se hace pedazos, lamentablemente. Amén. Cuando se creyó, estar firme, así como en los ejemplos del Titanic, ¿verdad? Aquí voy a hacer un pequeño desglose de los naufragios de la fe en esas personas que han comenzado en el camino de Dios y han desertado. Podemos encontrar en la palabra del sembrador, en el tercer terreno de esta parábola, podemos decir que el naufragio de la fe se da por amor al mundo, de las riquezas y los placeres de la vida. Son los que han oído la palabra y al continuar su camino se ahogan en las preocupaciones y en los placeres, y el fruto no madura. También encontramos un personaje que es Demas, quien era un colaborador de Pablo junto con Lucas. Creo que además fue un buen cristiano porque él estaba junto a Pablo. Pero más adelante escribe a Timoteo, Demas me ha abandonado, habiendo amado más a este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Este pasaje nos enseña que Demas
se fue por amar al mundo. Amén. Conociendo, trabajando o sirviendo conjunto con Pablo, que tenía que ser en un momento un hombre de fe y un hombre que creyó en la palabra de Dios, pero se quedó atrás, no pudo continuar con ello. Se debió al amor por este mundo en el que él se encontraba. Tenemos el ejemplo, otro ejemplo del naufragio de una buena conciencia, como nos habla la palabra en 1 de Timoteo 18. El naufragio de Himeneo y de Alejandro. La palabra nos dice que guardemos la fe y una buena conciencia, pero algunos la rechazan y nuevamente es otra razón para el naufragio de la fe, no tener una buena conciencia. Sí, amén. También nos habla de los que escapan de las contaminaciones del mundo. En 2 de Pedro es que se enredan con todo lo que contamina el mundo. Se olvidan de que nosotros debemos vivir en santidad, consagrados para Dios, y esto lo encontramos en 2 de Pedro. Y dejan o permiten que su corazón se llene de incredulidad y terminan apartándose de Dios, endureciendo el corazón por el engaño del mundo, la contaminación, y así la fe vuelve a naufragar. Amén. Y para concluir, ¿verdad? Porque hemos hablado ya y el tiempo se nos fue, hemos visto que el peligro que hay un peligro. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos viviendo últimos días que la gente ha dejado al Señor y se ha ido al mundo, por A o por B, porque le gusta el mundo, ponen excusas, por cualquier cosa se van. Y mire, lo vemos y lo experimentamos en la pandemia. Muchas iglesias se vaciaron y no regresaron por algo que pasó, porque un virus lo sacó lo que eran por dentro, eran tibios, no eran firmes en el Señor. Concluyo diciendo que cuando usted esté en esos momentos de flaqueza, váyase en oración, pídale al Señor fortaleza, ayúdale, dígale cómo se siente, dígale que usted se siente débil y Dios nunca te va a dejar porque Él es fiel. Él no anda buscando de ti perfecciones, ni corazones, ni debilidades. Él lo que está buscando es un corazón dispuesto a volver a Él. El proceso de perder y recuperar la fe a veces puede convertirse en un terreno donde crece tanta la confianza como lo hizo Pedro, que fue tanta ahora su fe que ganaba muchas almas para el Señor. Así que Dios te está hablando, Dios te está diciendo que debes de tener mucha fe y agarrarte del Señor. Amén. Esto es todo por hoy. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Se despide su hermana Rocío. Y Romina Humana, Dios les bendiga grandemente. Amén. Hasta la próxima. Esto fue el programa Cuenta Conmigo. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 p.m. hora del este, Estados Unidos. Llámenos al 69-233-8196. O escríbanos a cuentaconmigo@nj@yahoo.com. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora del este. Presentamos el programa Cuenta Conmigo.